Bueno, egunon. Bueno, deciros que repasando el verano, el mes de junio, en Guernica hubo un positivo. Se repitió el mes de julio también con uno. Y el mes de agosto llevamos ya 78. Y los 3 últimos días, 17, 20 y 14. Personas entre 19 y 45 años y alguno menor. 11 han ido al ambulatorio o al hospital con síntomas y sin conexión entre ellos. Esto quiere decir que el nivel de transmisión comunitario es alto. O sea que el virus está muy disperso. Y esto es muy preocupante para nosotros. Esto no se resuelve buscando culpables. De esto se sale juntos o no salimos. En los medios en general se ha transmitido durante todos estos meses que joven equivale posiblemente a asintomático, no peligro. Y es así, pero sí hay peligro. Porque ese joven tiene una familia, sus padres, sus abuelos, los vecinos, que pueden tener problemas. Y lamentar después ya no vale. Yo a los padres les pido, por favor, decirles y convencerles a vuestros hijos que de esta salimos todos juntos, por el bien de todos. Primero, por la salud y la vida de muchos. Y segundo, por el futuro de todos, porque si esto continúa, el crack económico nos puede hundir. Salud es igual a vida, es igual a futuro, es igual a bienestar de la gente mayor, de la gente joven, de todos nosotros. Los jóvenes, haciendo un símil, para mí son pues como un Fórmula 1, ¿no? Energía, potencia, vitalidad, pero tienen que usar la inteligencia. Cuando se entra en una curva, y en este caso estamos en una curva muy peligrosa, la de este virus, el COVID-19, hay que frenar, y algunos no han sabido frenar. No nos podemos permitir que perdamos la salud. Y no podemos perder los valores como responsabilidad, el respeto y tampoco la gratitud y la humildad. Si estamos todos juntos, saldremos. Yo, un llamamiento en general a mi pueblo, a Guernica Lumo y a todos en general. Tenemos que cuidarnos entre todos y así saldremos fortalecidos y tenemos que preocuparnos por el bien de todos nosotros. Beste barik, eskerrik asko. Bai. Ude honetan, ekainen ukin gendun positibo bat, ustailen beste bat, eta inonetan dekuz ja 78. Akaboko 3 egunetan 17, 20 eta 14. Gehienak dauz 19 eta 5 urterako tarte. Bat amal gaztiagoa bebai. Eta hemen errudunik topetan eskoiez, ze horretara ez di konpontzen geusek. Hemen digurtetako danak egun bigu batera. Oinarte, honetan 4-5 hilabetietan, esan da, gaztie bazara asintomatikoa zarela, da ez dagoela peligrurik. Baina peligure badeko gaztiek, ze berak dekosetzien beran gurasoak, beran atxitxamumak, eta horrego lehiz benetako arazoak. Benetan, preokupazioa guri handize da, ze
akabuko egunien, 14 amaike, euren arten ez dukin konexiorik, eta horrek esan gure deu, virusea portxuete zabaldute da biela. Da hori da gure bilurre, jente asko, edade guztizetakoak virusek arrabetako. Nik eskatuko neskizue aitxe eta amari, beren semiekaz berbaitzeko, eta esateko amendik danok batera urten bidule. Ze lehengo da, bizimodue, bizize, eta gero deku bai holan jarraitzen badugu krak ekonomiko bat, eta etorkizun hori begire ona da dano batera egotie, ze horretara urtengo dugu. Beste barik. ¿Por qué se ha centrado en esos días en concreto por parte de Osakidetza el llamamiento para las pruebas que se están realizando a cabo en el hospital? Pues por eso, porque ha habido 3 días consecutivos con 17, 20 y 14 casos y se ha comprobado que algunos no tienen conexión, por tanto el virus está disperso y puede afectar al conjunto de la población en general. Udaletxetik zein neurri gehiago hartuko zuez hartzeko moduen basauzien edo? Ez guke hartu duzen neurriak, danak izan dire Osakidetzak eta Eusko Jaurlaritzak emandakoak. Distantziak, neurri guztiek, da bierba da apurtxo sakona baken duguz horretan egunetan, ze jairik ez da egon, baina gaztiek etor dire, eta tabernakoak eurek deitxuten izen dozkue, goizaldien, goizek ordu bat, ordu bizekin geruen, esaten jenti dekela barruen, eta laguntza bide bela arek atarateko. Eta udaltxangoa, bertxantxa joan dire, datara debez, da danek gizinak izin dire gaztetxuek. Horre, 20 urte beltakoak, 18, 17, 20, 24, hori bildire gehizenak. Eta, bueno, atara dire, gero, kanpoan geratzen izan dire, eta kanpoan be disperse ben dire, batzera joateko eskatute, ez da. Osa, neurriek bai hartu duguz, baina, bueno, holan suberte da, eta suberte txar bat da. ¿Cuántas pruebas se piensan realizar desde hoy hasta el viernes? Bueno, eso sí que no, el número concreto no le puedo decir, lo que sí es que nosotros pues tenemos una mesa de emergencia sanitaria y la doctora ha estado en contacto conmigo constantemente y nos han pedido pues una carpa y unas mesas y sillas y esta mañana las hemos trasladado y están allí en el hospital. Y se supone que va a ser un número importante, la gente tiene que apuntarse voluntariamente, gente que ha estado en esa zona esos días y gente en general, porque si el virus está disperso, se supone, pues puede estar en cualquier calle. ¿Afecta en concreto a bares concretos o...? Bueno, ahí ha habido un bar que ha habido un WhatsApp funcionando, que ellos han tenido algún camarero que había dado positivo y entonces por eso lo han cerrado. Pero nosotros no tenemos datos concretos. Cuando les hagan las pruebas sabremos. Lehenko entzulitxe, zenbat proba eta ingo diezen, numerorik ez deko zue, bai, karo, horrek, zure mesuen arabera, iguele 18.000 izango die, ara jondarrekuek, ze virusa herri guztizen dut. Bueno, asko izango dire, asko. Da benetan merezidu deu, ze nik esperientzi garantzitzu dago horra pasetot. Eta eneke gure erritxar batepe, holako hori pasatako. Erritxarrak bertokoak eta amendik kanpoko ripez, iniopez. Ze benetan diruze txarra da, txarto pasetan da. Beste neurririk edo hartungo da, esate baterako kirolegi desagatu edo alako neurririk edo hartungo diaz? Ez, bueno, hori guzko dugu, harremanetan egon gara egunaro eta ordu guztietan Osakidetzagaz eta Osakidetzan aginduek beteko duguz.
ze haitxuek eure dire gu baino, gu berbaitzen dugu, baina benetan dakizen gentian dago. Eskualdeko beste alkatikaz eta harremanetan zagoz, galdetutxu zer? Ez, momentuz ez. Momentuz ez, eurek, seguramente, ez duen notiziri gukin, atzo gaber arte, edo atzo eberdater arte, baina, bueno, egongo gara, ze galborreztako gaztiek eta helduek eta tanetarikoak Gernikera asko etorten dire. Se apreció durante los 3 días de ese 14 y 17, quizás no se respetaron demasiado bien las medidas de seguridad higiénicas en esas zonas de bares. Hombre, yo creo que afirmar eso es como así muy... demasiado duro, ¿no? Si los bares nos han llamado a nosotros que tienen gente joven dentro y no pueden desalojar, quiere decir que sí han sido responsables. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es ayudarles a desalojar el bar y luego si había concentración en el exterior, pues también dispersarles y decirles que tienen que ir a sus casas, ¿no? Pero, como he dicho antes, he hecho un símil, una comparación, uno sabe lo que es ser joven, y un joven pues es un Fórmula 1, y ese Fórmula 1 hay que controlar, y algunos pues no han controlado, no se han dado cuenta, no han sido conscientes de que están sus padres, están sus abuelos, están sus vecinos, y que pueden generar problemas. A mí, esta mañana concretamente, un señor me ha llamado y me ha dicho, mira, tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Mi hijo ha dado positivo, pero de hecho lo primero que tienes que hacer es, si puedes hoy mismo, que te hagan la prueba del PCR, y para que, por tu tranquilidad y por la de la familia, ¿no? Alkate, orduan, deia ez da bakarrik gaztieri hor egon zirenari, baizik eta herri guztizeri PCR itzen zuteko deia itzetzezu. Bai, ni bai, karo, zuk etzien gaztie badekosuz? Da nipe gaztie badekotaz etzien. Ba, etzera, eurek ez dakizela badakarre viruse, iseli ekartie. Ba, joan bideue PCR itzen, eta etxe horretan dauzen guztizek. Osea, que Gerniken etxe askotan. Da gehiena badoi ez, hobeto baino ez. ¿Bares cerrados por positivos entre los trabajadores? Entonces, ¿has dicho que solo había uno? Bueno, es la información que hemos tenido por mediación de un WhatsApp que estaba funcionando. Del resto no tenemos ninguna noticia oficial. ¿El alcalde de Gernika teme por un confinamiento? Hombre, sí se teme, porque eso sería terrible, porque sabemos lo traumático que ha sido el confinamiento anterior, y por eso yo decía, y he salido a los medios más de una vez pidiendo precaución, que se cumplan las reglas estrictamente en lo que pide Osakidetza, pero bueno, estamos en la situación que estamos, y espero que no vaya a más. Pues por lo que he dicho antes. ¿Por qué? Porque el virus no sabes a quién va a hacer daño. Porque se habla mucho de que hay gente con patologías, sin patologías. Hay algunos que lo pasan en 2-3 días, o 4, pero otros como yo tienen que estar 21 días y otros algo más. Y por lo que escucho en los medios y se oye por ahí, gente sin ningún problema de salud previo, ¿no? Entonces a unos ataca de una manera y a otros de otra. Yo no soy experto en eso saben los médicos y saben mucho porque han visto a muchos pacientes. Baina ikuskera zureko uneko hori izan duzun hori, ia bilurradeko zuen konfinamentu bete zehatuteko horrez? Hombre, ia zelan duan duzie. Ikusin bida, zelan doien, ni badakitxe Eusko Jaurlaritza ganin dauena, baki lehendakaritzan gaur bilera kindemena gaur goxien, lehendakaritzek sailburuekaz. Eta, bueno, espero dutena, edo etxea etxen dutena da geusek ondo joatie, eta ia, amendik aurrera, geusek hobeto badoiez. Ze akaben Gernikeko aizen da gogorra, akabuko 3 egunek.
Horretan datuatan, ez dut esan, baina lehenguan harnegun hogei egon ziren, eta jente asko esan izen Gernikeko, enoa errizek esaten, igual bat zarratu ingo da, baina kanpo herrikoak izan ziren euneko 60 bueltie, 60 pasentxu. Beste herri batzuetakoa, horrek gaztie Gernikera etorri, eta hemen euren laguneka egonda. Bueno, zeu erinik, zuet hor zabize alde lekustizitatik, grabetan, zaindu, benetan, se merezidu deu, hau dana paseo arte. Vosotros que andáis de un sitio a otro, buscando la noticia y grabando, que os cuidéis, de verdad que merece la pena, porque la salud, hasta que se pierde, uno no sabe. Y os dice uno que ha pasado por ahí, pues en parte del mes de abril y el mes de marzo, ¿no? O sea que cuidaros de verdad, que merece la pena.